Gracias, presidente. Yo seguramente voy a hablar en nombre del Foro de San Pablo, voy a hablar en nombre del Grupo de Puebla y también les informo porque se le escapó todavía a quienes quieren distraer con ese tipo de cosas que también está en funcionamiento la Internacional Progresista, con quienes también tenemos contacto. Pero más allá de esos intentos de distracciones, asumamos que el problema es grave. Por eso es que no se le pide al gobierno que haga desaparecer el COVID. Lo estoy diciendo de una manera muy gráfica seguramente, porque no lo podrán. Pero sí la exigencia de una capacidad de gestión y de política para administrar esta crisis sanitaria que hoy se ha convertido en una crisis política. Y esa crisis política ha agravado la situación. Porque, ¿qué hizo el gobierno? En este momento, la gente sigue reclamando medicamentos. La gente sigue vendiendo cosas para acceder a medicamentos. ¿Qué hizo el gobierno para facilitar los insumos que reclama la gente? En este momento, ahora mismo, no ha hecho absolutamente nada. Seguramente muchos de ustedes saben la desesperación de la gente en los hospitales, en los alrededores de los hospitales. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Felicitarle al gobierno? No, háganse cargo de la desastrosa gestión del gobierno. ¿Quieren que le digamos a la gente, quédense en su casa? Porque lo ideal sería que se queden en su casa. Pero en esta situación, en donde se suma a la crisis sanitaria, por ejemplo, el precio del sésamo, la casi desaparición del precio del cedrón Paraguay, de otros productos de familias campesinas, ¿qué quieren que le digamos? Ustedes ya sé lo que le dicen. Cuando digo usted, el gobierno, por supuesto, y los que defienden al gobierno. Dice, esta cosa del Grupo de Puebla, el Grupo del Foro de San Pablo, ¿verdad? ¿Qué recurso y realmente para no asumir la responsabilidad? Pero los familiares de pacientes siguen hoy clamando desesperadamente la intervención del gobierno ante este tipo de situaciones. Por eso es que el juicio político, en mi opinión, muy mal hecho ayer. Ese juicio político de ayer estaba exactamente planteado como para que se rechace. Así, en mi opinión, no se hace un juicio político. Hay una forma de hacer el juicio político, como aquel juicio político del 2012, que una senadora dijo, nos cortaron las relaciones. Sí, claro que se cortaron las relaciones con algunos países porque ese fue un golpe parlamentario. No fue un juicio político como realmente debe ser en términos legales, constitucionales y de legitimidad. También un senador acá dijo, no se hace en cambio después de la crisis sin el Partido Colorado. Totalmente de acuerdo. Me gustaría saber quiénes son los colorados con quienes debemos de ponernos de acuerdo para esta situación. Porque esos mismos colorados son los que apañan al gobierno. Esos mismos colorados son los que le sostienen a este gobierno. Pero sí estoy totalmente de acuerdo que una salida en la profundidad, ante la profundidad de la crisis política en el Paraguay, se hace con la gente, se hace con la ciudadanía y también se hace con los colorados que quieren recuperar un gobierno más honesto, más decente para la gente. Entonces, estamos ante un problema complicado.
la gente ha perdido la confianza en el presidente de la República y en el gobierno. Ese es el problema de fondo que se le suma a esta grave crisis sanitaria. Y no crea que con la puesta en escena, mal puesta en escena, como ya dije, del juicio político de ayer, se acaba la crisis política y se acaba la falta de confianza de la gente. No, de ninguna manera. Yo no sé si el gobierno va a terminar realmente hasta el 2023. Y no lo digo en términos, hay un senador colorado el otro día nos acusó de oportunistas. Pero, ¿oportunistas por qué? Porque decimos lo que la gente está reclamando en este momento. El problema es que senadores como ese, que nos trata de oportunistas, no se hace cargo de la corrupción de su gobierno, de la ineptitud de su gobierno, de la falta de gestión de su gobierno. Porque si lo dijera, sería más respetable. Le devuelvo lo oportunista, justamente por eso. Ese juicio político de la gente, no de la mala puesta en escena de ayer. Ese juicio político de la gente es ante un gobierno de la corrupción, ante un gobierno de la ineptitud. Y por supuesto, yo no voy a dejar pasar el condenar lo que ayer ocurrió en la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Pero ¿qué ejemplo estamos dando en los últimos años? ¿Acaso, lastimosamente, se llegaron a aclarar todos aquellos tiradores del marzo paraguayo que costaron la vida a tantos compatriotas? Fue la impunidad, quedó la impunidad. Y yo voy a decir de otros que sigo considerando legítima la vía de la enmienda para la reelección, como siempre lo sostuve. Pero no condenado aquel atropello al local del Partido Liberal Radical Auténtico y el asesinato ocurrido en ese local partidario. Y condenamos lo de ayer. Porque de lo contrario, sí somos oportunistas. Sí somos oportunistas. Yo espero que este tema de los infiltrados se aclare perfectamente bien. Ahora está saliendo el nombre del tirador con el escopetazo que estaba ayer, su oficial Romero, dicen que es. El gobierno tiene todas las facilidades para identificar todo esto. Tiene la posibilidad de identificar a los tiradores del marzo paraguayo, nunca lo hicieron, a lo que ocurrió en el local del PLRA y a lo que ocurrió ayer, incluso a los que incendiaron el local del Partido Colorado o una parte del local del Partido Colorado. Pero ¿cómo la posibilidad de saber todo eso? Porque de lo contrario, y esto es más peligroso, si no ponemos la investigación y el resultado de la investigación al servicio de la gente, otros van a creer que es un falso positivo. Y eso va minando la confianza, más aún va minando la confianza. Entonces, colegas, no es que uno quiere que caiga el gobierno, no es precisamente un deseo que detrás del que uno está de manera absolutamente irresponsable. Pero si ustedes no se hacen cargo, si los colorados que apoyan al gobierno no se hacen cargo y no rectifican, esa confianza de la gente va a hacer que caiga el gobierno. Y no estoy diciendo que caigan los colorados, estoy diciendo que va a caer el gobierno. Entonces, estos términos son necesarios para devolverle a ustedes la gentileza, porque para nosotros es una gentileza que nos digan el Foro de San Pablo, que nos digan el otro, el Grupo de Puebla, y ya también les pasé la información de la Internacional Progresista. Esta violencia va a parar
en la medida en que se recupere la confianza hacia el presidente de la República. Pero esta violencia que se repite contra el pueblo paraguayo. Ayer, un grupo de civiles atropelló, creo que el senador Rodríguez hizo esa denuncia, a una comunidad indígena. Es ese atropello y el dolor diario que sufre nuestro pueblo. Decía allá en las primeras décadas del 900, Rafael Barret, dos palabras que ejemplifican de una manera extraordinaria lo que pasa en los hogares paraguayos en este momento. Decía, son hogares heridos, heridos por la corrupción, heridos por la falta de atención, heridos por que se le robó la salud, heridos porque se le robó el trabajo, heridos porque se le robó la educación. ¿Cuántos años después esa frase de Barret sigue teniendo tanto éxito, tan fuertemente para mostrar una situación como la que estamos viviendo? Espero que el gobierno tenga la capacidad realmente de devolver la confianza a la gente. Y si no tiene, va a caer seguramente el gobierno. Y no voy a ser yo ni un senador quien vamos a propiciar esa situación. Es la gente. Háganse cargo de eso. Pero si siguen simplemente acusando para justificar, obviamente no hay posibilidad de ninguna rectificación. Pero de ninguna rectificación. También me pregunto, en una movilización como la de anoche y existiendo antecedentes casi de hace semanas, una senadora se preguntaba acá, ¿y por qué el partido, la Policía Nacional no cubrió el local de la ANR? Sería importante saber, nos interesa saber, es fundamental saber. Termino simplemente mostrar un video en la parte técnica, no dura 20 segundos, o ese video que vamos a ver ahora es la denigrante situación en que se le trata a un paraguayo. Repito, ¿acaso ese video es la imagen de la denigración, de la relación del Estado, del gobierno, con, en este caso, un ciudadano paraguayo que puede representar? Ahí está, muchas gracias por todo esto. Gracias, senador.